Le pido que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Continuando así la exposición del libro de Apocalipsis. Como usted puede notar, estamos rápidamente llegando a la conclusión de la exposición de este libro. Y pues últimamente he estado experimentando cierta tristeza y nostalgia al ver que ya terminamos la exposición del libro de Apocalipsis. Pero es interesante cómo la pérdida de un hombre puede ser la ganancia de otro, ¿no? Y espero que el terminar la exposición de Apocalipsis no sea ganancia para usted y tristeza para mí. Vamos entonces a Apocalipsis 22 del 1 al 5. Y permítame recordarle dónde estamos. El capítulo 22 nos presenta la cuarta y última visión principal. Bueno, la encontramos esta visión, es la continuación de la visión, mejor dicho, de esta cuarta y última visión principal, la cual comienza en el versículo 9 del capítulo 21. Y en esta última visión del libro podemos ver la herencia de los justos, la herencia de los santos, el destino de aquellos que por la gracia de Dios han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y esta visión está en un contraste agudo con el destino de Babilonia, la ciudad terrenal, la antítesis de la esposa de Cristo. Pero también, por supuesto, esta visión nos presenta un contraste con el destino y la herencia de los impenitentes, de los que no se arrepienten, de los que no creen en Cristo, de los que rehúsan someterse al señorío de Cristo. Para ellos, dice, ha sido preparado también este destino que han de compartir con el diablo y Satanás y sus ángeles. Dice la palabra de Dios que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. En contraste, le decía en los capítulos 21 y 22, capítulo 21 y parte del 22, vemos la herencia, el destino de los creyentes en Cristo. Y veíamos cómo el capítulo 21 comienza con una pequeña introducción, una introducción general sobre la herencia de los santos, para luego dar lugar a una descripción más detallada de la iglesia en el futuro. Y después continúa a partir del versículo 1 del capítulo 22 hasta el versículo 5 con la descripción de los cielos nuevos y la tierra nueva. Le decía la semana pasada que aquí podemos ver dónde estaremos, y también, número 2, podemos ver qué es lo que seremos o cómo seremos. Podemos ver el lugar donde la iglesia ha de vivir por toda la eternidad, pero también podemos ver lo que la iglesia será en la eternidad. El libro de Apocalipsis nos ha mostrado a la iglesia en su realidad presente. Capítulos 2 y 3, la iglesia llena de herejía, llena de inmoralidad, llena de pecado. Podemos ver iglesias frías, indolentes, muertas, iglesias con tibieza espiritual, etc. Es decir, el libro de Apocalipsis nos muestra a la iglesia en su realidad terrena y nos muestra a la iglesia también sufriendo los embates de la furia de Satanás, pero también el libro de Apocalipsis nos muestra a la iglesia en el futuro. La realidad futura de la iglesia nos muestra a la iglesia en toda su gloria y esplendor cuando el Señor Jesús venga. Así entonces es allí donde estamos. Vamos a orar, vamos a rogar que el Señor nos hable a todos nosotros. Oremos.
Bendito sea, Señor, por permitirnos escuchar la lectura pública de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esas palabras que salieron de tu boca, esto que es el aliento de tu boca, estas palabras fueron escritas por tu siervo Juan en esa isla de Patmos en el año 95, 96. Fueron escritas sin error alguno. Y estas palabras que enviaste en primer lugar a los creyentes que por primera vez recibieron la carta del libro de Apocalipsis. Esta palabra que les llenó de ánimo y aliento y de esperanza ha sido preservada para nosotros íntegramente. Y esta palabra que no fue escrita a nosotros en primer lugar, fue escrita para nosotros también. Y rogamos que al escuchar su exposición podamos creerla y podamos también obedecerla. Pero para ello pedimos por el predicador. Tú sabes, Señor, que es un hombre quebrantado. Perdona sus pecados, que son muchos, Señor, y permítele hablar con claridad, con devoción, con pasión, pero sobre todo, permítele hablar con fidelidad tu palabra, de manera que lo que tu pueblo escuche sea una exposición fiel de lo que dijiste a esas 7 iglesias de Asia Menor, y no sea nada más el comentario o la opinión de un hombre. Todo lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a lo largo de esta serie de Apocalipsis, dije una y otra vez, en repetidas ocasiones, que este maravilloso libro, aunque aparentemente es un libro cerrado e imposible de entender, a través de este libro el Señor ha dado por lo menos 2 hermosos y preciosos regalos a su iglesia. Por un lado, el Señor nos ha dado el regalo de seguridad. ¿Y a qué me refiero? El libro de Apocalipsis tiene un mensaje central. Y aunque este mensaje pudiera ser descrito de muchas maneras, puedo enunciarlo de esta forma. El libro de Apocalipsis nos dice que a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todas las presiones, a pesar de los dolores y tristezas y angustias que la iglesia enfrenta, que la iglesia ha enfrentado y que la iglesia ha de enfrentar, a pesar de todo lo que la iglesia puede sufrir, el libro de Apocalipsis nos dice que detrás de las escenas de la historia y a pesar de todas las vicisitudes de la historia, el Señor Jesucristo está sentado en su trono y Él gobierna desde el cielo, soberanamente, ejecutando pacientemente su plan para el universo y particularmente su plan para la iglesia. Y esta palabra de seguridad que el Señor nos da es una palabra que viene a nosotros precisamente por medio de otro regalo, un segundo regalo que el libro de Apocalipsis nos da. ¿A qué me refiero? Al regalo de una cosmovisión. Y una cosmovisión, como hemos dicho, de manera muy simple y muy sencilla, es como un par de lentes. Los lentes, muchos de ustedes usan lentes, tienen la función de enfocar nuestra visión, de poner lo que vemos en el enfoque correcto. Bueno, una cosmovisión sirve a ese propósito, nos permite ver lo que sucede e interpretar lo que sucede. Ahora, todos nosotros tenemos una cosmovisión y
en la mayoría de los casos las cosmovisiones se sostienen de manera inconsciente. Es como aquellos que cotidianamente usan lentes. Hay momentos en que usted quizá le ha pasado, a mí me ha pasado, está buscando sus lentes y los tiene puestos. No nos damos cuenta, ¿verdad? Nosotros no miramos a los lentes, aunque a veces es posible hacerlo, miramos más bien a través de ellos. Y todos estamos viendo la vida a través de un par de lentes, los cuales se llaman cosmovisión en términos filosóficos. Y como decía el doctor Anderson, una cosmovisión o las cosmovisiones son como los ombligos. Todos tienen uno, pero nadie piensa sobre ellos. Usted no se levantó esta mañana pensando en su ombligo. No se fue a dormir anoche pensando en su ombligo. Usted durante el día de ayer no estuvo en un diálogo con su ombligo. Todos tenemos un ombligo, pero nadie piensa acerca de él. Así son las cosmovisiones. Todos tenemos una, pero nadie piensa conscientemente acerca de su cosmovisión. Pero, sin excepción alguna, todos nosotros y todos los seres humanos estamos mirando el mundo a través de una o de varias cosmovisiones. Y al hacerlo entonces, sin darnos cuenta, estamos interpretando la vida. Estamos tratando de darle sentido a lo que sucede. Y aquí es donde entra en juego la importancia de este regalo de la cosmovisión que nos proporciona el libro de Apocalipsis. Pues verá usted, en el libro de Apocalipsis, Dios nos da una perspectiva celestial de lo que sucede. Una perspectiva celestial de lo que ocurre aquí en la tierra. Y a través del libro de Apocalipsis, entonces, podemos interpretar correctamente la historia. Podemos interpretar los sucesos de la historia correctamente. Pues mire, cuando nosotros vemos el mundo a través de estos ojos físicos, cuando miramos lo que sucede meramente a través de estos ojos físicos, nosotros podemos tener obtener, mejor dicho, un mensaje equivocado. Cuando vemos el mundo meramente a través de estos ojos físicos, o cuando miramos el mundo a través de los lentes incorrectos, podemos pensar que el mundo es un desastre, que las cosas están fuera de control, que no hay nadie que gobierne el mundo. Podemos pensar que las cosas empeoran y no hay remedio para ellas. Pero cuando miramos el mundo a través de la cosmovisión que nos presenta, sí, la Biblia entera, pero en particular este libro llamado Apocalipsis, entonces podemos obtener una historia diferente. Porque el libro de Apocalipsis nos permite acceso a cosas invisibles. Nos permite ver cosas que no podemos ver con estos ojos físicos. Nos permite ver que en el cielo hay un trono y en el trono uno sentado, y el que está sentado en el trono es quien tiene el control perfecto de la historia y de la humanidad. Y así entonces el libro de Apocalipsis también nos permite ver lo que no podemos ver con estos ojos físicos, y nos muestra qué es lo que está detrás, qué es lo que está debajo de todos los sufrimientos de la iglesia. Y así entonces nos permite interpretar correctamente lo que sucede, y nos permite tener ánimo y esperanza. Y entonces, teniendo ánimo y esperanza, podemos perseverar hasta el fin en lealtad a Cristo Jesús. Para eso fue escrito este libro, para llamar a los creyentes a perseverar fielmente, para llamarles a perseverar en su lealtad a Cristo, a pesar de todos los sufrimientos que puedan experimentar en esta vida, y particularmente por ser creyentes en Cristo Jesús. Ahora, otro aspecto importante de Apocalipsis como una cosmovisión es que Apocalipsis nos permite también tener respuesta a una de las preguntas más importantes que toda cosmovisión se hace. ¿Y a qué me refiero? Mire,
Todas las cosmovisiones que han habido, que hay y que habrán, intentan por lo menos contestar 4 preguntas importantes. ¿Cuáles son esas 4 preguntas importantes? Pues podemos decirlo de muchas maneras, diferentes autores tienen diferentes formas de hablar de esto, pero de manera sencilla. Las preguntas son: ¿de dónde venimos? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Cuál es el remedio? ¿Y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cómo llegó este mundo a ser? ¿Cómo usted y yo llegamos a ser? Es el mundo y lo que en él habita, incluyéndole a usted, el resultado de una flatulencia cósmica llamada el Big Bang, o hay un diseño inteligente, o hay un creador, más bien, personal, un Dios que hizo todo esto con sabiduría y, por supuesto, con propósito. ¿De dónde venimos? ¿Cómo las cosas llegaron a ser? ¿Cómo eran las cosas al principio cuando Dios las creó, cuando fueron creadas? Después, toda cosmovisión trata de explicar por qué las cosas son como son. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué este mundo está como está? Bueno, también, por supuesto, las cosmovisiones tratan de explicar no solamente de dónde venimos, por qué las cosas son como son, sino también cuál es el remedio. ¿Cuál es el remedio? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algún remedio? ¿Hay alguna cura? ¿Hay alguna esperanza? Y por último, toda cosmovisión trata de responder a la pregunta: ¿cómo serán las cosas? ¿Cómo ultimadamente serán? ¿A dónde estamos yendo? Y así entonces, la Biblia, y también por supuesto el libro de Apocalipsis en particular, nos provee no una cosmovisión, sino la cosmovisión. Mire usted, uno de los problemas que tenemos como cristianos evangélicos, a pesar de que nos llamamos el pueblo del libro y demás, uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos un conocimiento fragmentado de las Escrituras. Es decir, vemos la Biblia como un libro que es una especie de colección sin una conexión real de dichos y de enseñanzas teológicas y de moral y de historia y demás, pero no vemos realmente ninguna cohesión, no vemos este libro como un todo integrado. Pero la Biblia es una historia. Sí, es historia, es un libro histórico, pero también la Biblia es como un gran drama, una gran historia. No cualquier historia, es la verdadera historia. Y como toda historia, la Biblia se divide en 4 actos, en 4 grandes actos. Acto número 1, primer acto, creación. Segundo acto, caída. Tercer acto, redención. Cuarto acto, consumación. Ahora, es interesante que estos 4 actos corresponden a esas 4 preguntas esenciales de toda cosmovisión. Primer acto, la creación. La Biblia responde a la pregunta de dónde venimos. Y nos habla en Génesis 1 y 2 del origen de todas las cosas. Y nos muestra lo que el mundo era y cómo era al principio cuando Dios creó. Nos habla de que el mundo fue creado en el perfecto shalom. El mundo fue creado. Fue creado en esta armonía perfecta, como un mundo de florecimiento, como un mundo de abundancia, donde todo funcionaba como debía funcionar, ¿sí? Donde todo era lo que se suponía debía ser. Bueno, pero algo sucedió a ese mundo que Dios creó. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, acto número 2, la caída. Por la rebelión del ser humano, por el pecado del ser humano, el pecado entró al mundo y el pecado vandalizó el shalom original y el pecado vino a infectar todo
el todo de la creación. Y no solamente eso, sino que por el pecado del ser humano, por la entrada del pecado al mundo, no solamente estamos en un mundo caído, sino que estamos en un mundo bajo maldición. Dios maldijo la tierra por causa del pecado del ser humano. Y así entonces, ¿cómo explica la historia bíblica? ¿Cómo explica la realidad? ¿Cómo explica el por qué las cosas son como son? ¿Falta de educación? ¿Inequidad económica? ¿Que no, el wifi no llega a todos lados? No, el problema, dice la Biblia, es el pecado. ¿Qué es lo que está mal con el mundo? Pecado. Eso es lo que está mal con el mundo. Acto número 3. La Biblia nos habla de redención. ¿Se acuerda de la tercera pregunta? ¿Cuál es el remedio? ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo podemos reparar el mundo? Una vez más educación, mejores libros de texto, gratuitos para todos, wifi gratis para todos, una economía que sea igual para todos. Así vamos a componer el mundo, así vamos a reparar el mundo. No, la Biblia nos habla en ese tercer acto de lo que Dios comenzó a hacer desde la caída del hombre y lo que ha hecho para remediar lo que el pecado le hizo a su buena creación. La Biblia nos dice que el remedio es la obra de Cristo Jesús. Y por último, la Biblia nos habla en su cuarto acto de la consumación. Creación, caída, redención y consumación. Esto es mucho más complejo, pero no tenemos el tiempo. Consumación. Cómo las cosas ultimadamente serán. ¿Se acuerdan? Cuarta pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Cómo serán las cosas? La Biblia responde. Y la Biblia nos da una visión del futuro glorioso que aguarda a los creyentes en Cristo Jesús. Del futuro glorioso que aguarda a la buena creación de Dios. Y es precisamente que aquí en el capítulo 22 es precisamente lo que vemos. Vemos a el libro de Apocalipsis respondiendo a esa pregunta: ¿cómo serán las cosas en el futuro? ¿Cómo termina la historia? A todos nos gustan los finales felices. A nadie le gusta ir al cine o ver una serie con un final triste. Con el perdón de lo que sucede en la cultura el día de hoy, pero todavía las muchachas anhelan que el príncipe rescate a la princesa. Queremos ver que el malo sea castigado. Y queremos ver que los buenos ganen. Todos anhelamos un final feliz. Todos anhelamos que la historia termine bien. Pues, amados hermanos, aquí en Apocalipsis 22, del 1 al 5, tenemos el final de la historia. Y lo que vemos aquí es cómo la Escritura ha terminado en un círculo completo. Vemos nosotros entonces que aquello que Dios hizo y que el pecado vandalizó, finalmente es recuperado. Y no solamente recuperado, sino restaurado. Y no solamente restaurado, sino transformado. La historia de la Biblia es enmarcada en dos, digámoslo así, pastas. Este gran libro es enmarcado en dos pastas: Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. En Génesis 1 y 2 tenemos el cómo las cosas eran, y en Apocalipsis 21 y 22 tenemos cómo las cosas serán. Cómo las cosas serán. Y es muy interesante que de los 1189 capítulos de la Biblia, con excepción de 4, la Biblia nos habla de la vida en este mundo caído y de lo que Dios está haciendo para restaurar su creación. ¿Cuáles son los únicos 4 capítulos en la Biblia en los que no hay pecado ni maldición? Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Son las dos pastas de la historia. Y usted puede ver que la historia bíblica tiene cohesión e integridad. Y entonces lo que vemos aquí
es la restauración del paraíso. La restauración del paraíso perdido. Y mire usted, todo ser humano, incluyéndole a usted, incluyéndome a mí, todo ser humano, perdón, se rompió mi cosmovisión. Todo ser humano vive en este mundo experimentando lo que alguna vez alguien llamó ecos del Edén. Ecos del Edén. ¿Qué es esto de ecos del Edén? Bueno, la idea es vivir, o sea, la idea es que uno siente en el fondo de su corazón que vive en exilio, que vive exiliado del paraíso, pero aún así teniendo restos de recuerdos de aquello de lo que fue exiliado, aunque nunca hemos estado ahí. Una vez más, estos ecos del Edén es vivir nuestra vida sintiendo profundamente que hemos sido exiliados del paraíso, pero aún teniendo recuerdos de aquel lugar de donde fuimos exiliados, aunque nunca hemos estado ahí. Pero todo ser humano tiene este profundo sentimiento. C.S. Lewis comparaba esto, decía él, a la esencia de una flor que nunca hemos hallado, al eco de una canción que no hemos escuchado, a noticias sobre un país que nunca hemos visitado. Oímos nosotros estos ecos del Edén en un anhelo profundo, que es tanto un anhelo lleno de tristeza por lo que hemos perdido, pero al mismo tiempo lleno de esperanza por lo que ha de venir. Ahora, Blaise Pascal, el filósofo francés del siglo XVII, él habló de estos ecos del Edén en otros términos. Él habló de lo que él llamó el síndrome del príncipe desheredado, es decir, la misma idea, es vivir nuestra vida como si alguna vez tuvimos todo, pero lo hemos perdido, y entonces pasamos el resto de nuestra vida tratando de recuperar lo que sabemos muy dentro del corazón alguna vez tuvimos. ¿Y qué es lo que alguna vez tuvimos? ¿Qué es aquello que pasamos toda nuestra vida tratando de recuperar? El paraíso. El paraíso. Y eso es lo que los seres humanos tratamos de hacer. Como sentimos, como vivimos intuitivamente sintiendo que alguna vez estuvimos en el paraíso, que hemos sido exiliados de ese paraíso, que alguna vez lo tuvimos todo y lo hemos perdido. Entonces los seres humanos pasamos nuestra vida tratando de recuperar aquello que alguna vez tuvimos, pero que hemos perdido. O por lo menos pasamos nuestra vida tratando de emular o replicar lo que alguna vez tuvimos. Esto es quizá una de las razones que llevó a Walt Disney a construir Disneylandia y más tarde Disney World. Walt Disney tenía la visión de que Disneylandia sería, y aún así hasta el día de hoy ahí está la leyenda, que Disneylandia sería el lugar más feliz de la tierra. Un lugar donde las personas, las familias podían ir y olvidarse de todos sus problemas, entrar a un mundo de fantasía, entrar a un mundo de felicidad y por lo menos unas horas olvidarse de todas las situaciones y de todos los sufrimientos de este mundo. De hecho, cuando él hizo Disneylandia, luego no estuvo muy satisfecho porque no contaba con que rápidamente Disneylandia iba a estar rodeada de hoteles y restaurantes y tiendas y otro tipo de cosas y la carretera y demás. Así que como que no parecía realmente un mundo aparte. Así que cuando decide construir Disney World en Florida, lo que hace es construirlo, aunque él nunca lo vio, murió de cáncer antes de ver Disney World, lo que hace es construirlo de una manera
en que Disney World, Magic Kingdom por lo menos, el reino mágico, está lejos del mundo. Y entonces cuando uno entra ahí, como que deja atrás el mundo y entra a este lugar mágico, a este lugar de felicidad, pero no más, pero bueno, y a escapar de todo lo que este mundo tiene. Pero no solamente Disneylandia, los seres humanos tratamos también de ir a otros lugares paradisíacos, ir a la Riviera Maya, nada de malo con eso, ir a la Riviera griega o al Mediterráneo o algún lugar, ¿sí? Algún lugar para escapar, para estar en el paraíso, para disfrutar y olvidarnos y comer en abundancia y dormir y comer en abundancia y dormir y comer en abundancia y olvidarnos de todo lo malo que sucede en este mundo. Los seres humanos, de alguna manera, a través de parques temáticos, vacaciones exóticas, tratamos de escapar al paraíso. Anhelamos el paraíso, deseamos el paraíso. Y este anhelo profundo puede verse en estos ecos del Edén. Se encuentran en la cultura, en el arte, en la cultura pop, en las series de Netflix o Amazon Prime o Hulu, Disney, lo que sea. Se halla en las películas, se halla en los libros, en los videojuegos, este escape a algún lugar. Pero también usted puede ver que algunas películas, algunas series, algunas canciones tienen ecos del Edén. ¿En qué sentido? El cantante o la película trata precisamente de la añoranza de un mundo que hemos perdido, la nostalgia de haber perdido algo. Otras películas, otras series, otras canciones hablan de ¿qué? Del dolor, de la tristeza, de la angustia de vivir en un mundo caído, el grito de protesta que sale del cantante de rock, airado, clamando con todas sus entrañas, diciendo: este no es el lugar donde se supone que debimos vivir. Los enanitos verdes, ¿sí? Decían: en algún lugar de un gran país, ¿no? Olvidaron construir un lugar donde no brilla el sol, o como le conocemos, Yucatán, ¿sí? Donde, ¿cómo dice? Donde al nacer no haya que morir. Y encontramos esto en el arte clásico, arte alto, arte bajo, esta angustia, esta tristeza, pero también encontramos anhelo por un mundo mejor, el deseo de un mundo mejor, el deseo de redención y de vivir en un mundo mejor. Y esto es precisamente lo que lleva a muchas personas a terminar esclavizadas por alguna adicción. Y no quiero ser simplista, lo he dicho en otras ocasiones, pero en esencia las adicciones, o cómo podemos entender bíblicamente una adicción. Sí, entiendo que hay componentes físicos y fisiológicos más adelante, pero en esencia, bíblicamente hablando, una adicción, toda adicción es una relación idólatra con una persona o una sustancia a través de la cual tratamos de entumir el dolor de vivir en un mundo caído. Es una manera de entumirnos al dolor de un mundo caído. ¿Cómo funciona? Lo hemos dicho 1 y 100 veces, pero 101, ¿por qué no? Lo podemos explicar de muchas maneras, pero usando uno de mis ejemplos favoritos, el chocolate. Piensa en el chocolate de su preferencia. No sé qué piensa usted, pero no hay como el crunch. No existe. Nada ha sido creado que sea superior al crunch. Y más si es un blizzard de crunch. Bueno, el asunto es que una persona se siente triste, se siente angustiada, se siente enojada, se siente decepcionada. Y esto puede ser con muchas cosas. Abre el chocolate, le da una mordida y por un milisegundo el mundo deja de ser el lugar que es. Por un milisegundo esa persona es transportada a un mundo feliz. Sí, la oxitocina y todo lo que usted quiera. Pero el mundo el mundo se convierte de pronto en un paraíso. ¿Y qué es lo que la persona quiere hacer?
¿Qué es lo que entonces quiere hacer? Repetir la experiencia. Segunda mordida, tercera mordida, cuarta mordida. De pronto un chocolate ya no es suficiente. Tienen que ser 2, tienen que ser 3, tienen que ser 4. 4 ya no son suficientes. Hay que cambiar de Snickers a Crunch. ¿Y por qué no? Por supuesto. Pero ni el Crunch es suficiente. Porque no encuentra esa satisfacción que estaba buscando. Y tiene que añadir más y más para entumirse a la realidad y al dolor de vivir en un mundo caído. Ese es escapar. Algunos escapan en el chocolate o con el chocolate, otros con el alcohol, otros con drogas, otros con fentanilo, otros con cocaína, otros con marihuana, otros en Zara o en Pull&Bear, usted ha oído hablar de retail therapy, de terapia de compras, ¿no? Otros escapan en la pornografía o a la pornografía, con pornografía. Otros escapan con deporte, con el gimnasio. Todos tratamos de alguna manera de escapar. Otros en videojuegos. Ir a un mundo fantástico, donde uno es el héroe y puede salvar el mundo. Todos escapamos o queremos escapar. Y eso es lo que empieza a producir o puede producir una adicción en las personas, tratando de encontrar algo que les entuma, que les satisfaga. Pero como dijo C.S. Lewis, si encuentro en mí mismo un deseo, el cual ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la única explicación es que yo fui hecho para otro mundo. Porque como decía Rabí Zacarías, el momento más solitario en la vida de una persona es cuando la persona obtiene, alcanza, logra aquello que pensaba le iba a hacer feliz, solo para darse cuenta que no. Es el momento más solitario en la vida de una persona. Cuando logras aquello que pensaste y creíste, cuando lo tenga voy a estar satisfecho. Abres tu teléfono, iPhone 37, y por un rato estás satisfecho, al rato ya quieres el 38. Tienes ese novio, tienes sexo, compras tal cosa, viajas a tal lugar y sigues experimentando una profunda insatisfacción. ¿Por qué? Porque como Lewis dice, si encuentras en ti mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación es que fuiste creado para otro mundo. Y hermanos, fuimos creados para otro mundo. Fuimos creados para el paraíso. Nuestro catecismo menor lo pone de esta manera: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fuimos creados para vivir en presencia de Dios. Fuimos creados para ser satisfechos con su gloria. Para eso fuimos creados. Por eso encontramos en nosotros estos ecos de gloria también. Por eso es que respondemos a gloria. Por eso nos emocionamos con un touchdown, o con un gol, o con una canasta, o con alguna sinfonía, o con un cuadro, con un atardecer, porque fuimos creados para responder a gloria. Fuimos creados para contemplar la gloria de Dios. Fuimos creados para vivir en presencia de Dios. Y Tim Keller dice, todos los problemas de la humanidad son últimamente síntomas. Y nuestra separación de Dios es la causa. Todos los problemas de la humanidad son síntomas. Pero la causa es que fuimos expulsados del paraíso. Que estamos fuera del Edén, que vivimos en exilio y desesperadamente pasamos nuestra vida tratando de replicar el paraíso y tratando de entumirnos a la realidad de vivir en un mundo caído.
Pero para el creyente en Cristo hay buenas noticias. La cosmovisión cristiana nos dice que la historia termina con la restauración y transformación del paraíso. No nada más un pequeño lugar, no nada más un pequeño jardín en Edén, sino el mundo entero será este paraíso. Y Apocalipsis 22, no tenemos mucho tiempo esta mañana, versículos 1 al 5 nos da un destello de lo que viene, de lo que aguarda, de lo que Dios está preparando para aquellos que han creído y confiado en Cristo. Y encontramos en Apocalipsis 22, 1 al 5, primero que nada, que esta restauración del cosmos entero, será la restauración del paraíso, pero encontramos también aquí que es lo que usted y yo disfrutaremos y haremos en este paraíso. Mire, muchos cristianos pueden confesar en el credo apostólico o en el credo niceno que creen en la resurrección del cuerpo. Y aún así, funcionalmente sostener algo que es completamente contrario a lo que creemos realmente. ¿A qué me refiero? Que muchas personas piensan que la historia terminará con la destrucción de este mundo y con Dios llevando las almas de los beatos a estar ahí para siempre en su presencia, en una existencia celestial incorpórea, flotando como Gasparín, tratando de agarrar un arpa para poder tocar aleluya por toda la eternidad. Entonces, como he dicho cientos de veces, por esa razón quizá muchos no se emocionan por su fe. ¿Quién se emociona por algo así? ¿Quién realmente quisiera acabar como un fantasma flotando por toda la eternidad? Pero la Biblia nos dice, y nosotros lo confesamos, que aquellos que han creído en Cristo Jesús van a resucitar y tendrán cuerpos glorificados. Como Pablo dice, Dios va a transformar el cuerpo de nuestra humillación nuestra en uno semejante al de su Hijo Jesucristo en su resurrección. Todos los creyentes en Cristo han de resucitar con cuerpos glorificados, perfectos, para habitar en un mundo físico, en el que vamos a disfrutar no nada más de deleites espirituales, sino también vamos a experimentar deleite y gozo físicos. Como Adán y Eva en el paraíso original, un lugar de belleza y abundancia. No sé si usted ha leído, pero dice Génesis 2 que Dios hizo crecer todo árbol bello a la vista y también bueno para comer. Edén era un paraíso, eso es lo que significa realmente la palabra. Era un paraíso de deleite, de abundancia, en el que los seres humanos disfrutaban de estas cosas sin medida, pero por encima de todo disfrutaban de estar en presencia de Dios. Bueno, Apocalipsis 22 nos dice que el mundo entero, y no nada más una sola franja de tierra, el mundo entero será este paraíso. El paraíso no solamente será recuperado, sino también restaurado y transformado. Vea usted, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. De esta manera, Juan conecta lo que está diciendo con el jardín de Edén y nos quiere dar a entender, precisamente en términos bíblico-teológicos, que este futuro no es sino la restauración y transformación del paraíso original.
Nunca Dios tuvo la intención que los seres humanos iban a vivir en un solo pedacito de tierra. No, ese fue el inicio. El plan de Dios era expandir todo el jardín hasta hacer de toda la tierra un paraíso. Y por supuesto, ese era el plan de Dios, que toda la tierra y no solo Tabasco fuera un paraíso. Vamos a Tabasco, ¿por qué? Tabasco es un Edén, dicen por ahí, pero el plan de Dios era que toda la tierra fuera un paraíso, un paraíso. Y lo que es más, ese jardín original no era un mero jardín, era el santuario original donde Dios se hacía presente y donde era servido por el reino de sacerdotes original. Entonces, Juan nos dice aquí por medio de dos referencias que este es el caso. La primera referencia es el río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Si regresa a Génesis rápidamente, usted puede ir a Génesis 2 y usted puede notar allí que nos dice Moisés que del Edén salía un río, este río que le llama la Biblia el río de Dios, un río que irrigaba la tierra, dividiéndose en 4 corrientes. Este río irrigaba y daba vida a toda la tierra, este río que venía de Dios mismo. Bueno, más adelante notamos nosotros en el libro de Ezequiel, leímos el pasaje hoy, que Ezequiel tiene la visión de un templo futuro. Y a diferencia de los que piensan que Ezequiel está hablando de la reconstrucción del templo físico de Jerusalén en el futuro, antes que Cristo venga, Ezequiel está hablando de otro templo mucho más glorioso. Y nos dice esa visión de Ezequiel 47 que del umbral del templo salía un río que poco a poco se iba haciendo más profundo, y a su paso todo iba floreciendo y todo iba cobrando vida, y surgían árboles llenos de fruto que daban su fruto a su tiempo, y dice que la pesca era abundante, o sea, un río de vida. Interesantemente, en el Nuevo Testamento escuchamos a Jesús en el libro de Juan decir que Él es el cumplimiento de lo que Ezequiel vio. En el libro de Juan particularmente se nos enseña que Jesús es el verdadero templo. Juan empieza su evangelio diciendo que en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, se encarnó y habitó, tabernaculó entre nosotros. La palabra original es tabernaculó, o sea, el tabernáculo, la morada de Dios, la presencia de Dios en la tierra, así como estaba en Edén, era Jesús. ¿Y qué de ese río? ¿Qué de ese río? Juan 4, ¿qué le dice Jesús a la samaritana? Mujer, si supieras quién habla contigo, le pedirías de beber y te daría ¿qué? Agua viva. Agua de vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy ese templo. Yo soy ese templo de Génesis. Yo soy ese templo de Ezequiel. Génesis y Ezequiel son representaciones de mí. Y luego en Juan 7, pasaje que leímos también, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y dijo ¿qué? El que tenga sed, venga a mí, beba, y le daré ¿qué? Agua viva. Cuando llegamos a la consumación, ¿qué es lo que vemos? Que del trono de Dios y del Cordero fluye ese río. Juan está diciéndonos aquí, en la consumación tendremos la restauración del paraíso. Ese es un río que da vida, esta vida que fluye de Dios. Y luego leemos otra referencia a Edén aquí, y se encuentra en el versículo 2, nos habla del árbol de la vida. Ahora bien, dice que este árbol nos dice así, está en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo puede un árbol estar en un lado y en otro lado? Como que no alcanzamos a entender esto. Lo más probable es que, ya que Apocalipsis 22 tiene como trasfondo Ezequiel 47, y en Ezequiel 47 se habla de árboles, lo más probable que tenemos aquí es un colectivo singular, que en lugar de hablar de árboles lo pone como un solo árbol, pero en realidad son árboles. ¿Por qué? Porque lo que había en Edén es sobrepasado por el paraíso que viene. Y además de esto, en el original no hay artículo definido, más bien se habla de árbol de vida.
pero ¿por qué lo pone en singular cuando muy probablemente son árboles a lo largo del río? ¿Por qué en singular? Para referirse a algo que estaba en medio del jardín de Edén, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida. Usted quizás sepa, quizás no, pero le digo, Adán y Eva tenían el privilegio de comer del árbol de la vida. Sin embargo, cuando pecaron fueron expulsados. Y al ser expulsados de la presencia de Dios, se les negó acceso al árbol de la vida. Pero vean ustedes aquí, se nos dice que aquello que fue perdido por el pecado del primer Adán es recuperado por la obediencia del postrer Adán. Perdimos el acceso al árbol de vida, a la comunión íntima con Dios, a ese árbol sacramental que nos da vida plena. Pero Cristo Jesús lo recuperó para su pueblo. ¿Y cuál es entonces la consecuencia de vivir en este paraíso? Vea usted, dice al final del versículo 2, estos árboles producen 12 frutos, dando cada mes su fruto. Obviamente todo esto es simbólico. Y dice, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y esta sanidad se explica en el versículo 3. ¿Qué hemos de experimentar allí, en este paraíso restaurado? Ya no habrá más maldición. Adán escuchó estas terribles palabras que salieron de la boca de Dios. Maldita es la tierra por tu causa. ¿Se acuerda usted? Maldita es la tierra por tu causa. Usted no vive solamente o nada más en un mundo caído, vive en un mundo que está bajo maldición, un mundo que ha sido sujeto a futilidad, a vanidad, un mundo que gime, la creación entera clama, gime, deseando ser liberada de esta maldición. Pues aquí Apocalipsis 22, versículo 3 nos dice que el clamor finalmente es oído y vendrá el día cuando ya no habrá más maldición. Ninguno de los efectos de la caída. Ya no sufriremos los efectos espirituales de la caída y de la maldición, ni sufriremos los efectos físicos de la caída, ni los efectos espirituales, por supuesto, como hemos dicho. Hermano, hermana, cobre ánimo, cobre aliento. Yo sé, es difícil vivir en un mundo caído, en un mundo sujeto a maldición. Desde que nacemos empezamos a morir. Bebés mueren en el vientre de sus madres. Niños pequeños mueren, fallecen. A niños pequeños les detectan leucemia y otros tipos de cáncer. Experimentamos dolor en el cuerpo, artritis reumatoide. Experimentamos también colitis y experimentamos gastritis y neuropatías. Experimentamos problemas de circulación y diabetes. Y hermanas aquí todos los días tienen que estar inyectándose insulina una y otra vez durante su vida. Y pueden también vívidamente, a todo color, ver el decaimiento de su cuerpo y cómo las funciones de su cuerpo dejan poco a poco de servir al propósito para el cual fueron creadas y empiezan a experimentar toda clase de complicaciones. Vivimos en un mundo en el que los papás abandonan a sus hijos, en el que los padres se divorcian, en el que hay adulterio, en el que hay pobreza, en el que hay toda clase de sufrimiento, injusticia, robos, violencia. Vivimos en un mundo en el cual experimentamos, aún los creyentes en Cristo, experimentamos la dureza de vivir en este mundo bajo maldición. Pero el final de la historia nos dice y nos anima con estas palabras: ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición, porque la maldición últimamente cayó sobre Jesús para que vivamos en un mundo en el que no habrá más maldición. Y no solo eso, escuche: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán.
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Puede usted ver aquí dos cosas. Uno, la restauración del propósito de la humanidad. Fuimos creados para servir como ¿qué? Como reyes y sacerdotes. Fuimos creados para ser un reino de sacerdotes. Dice que en este nuevo mundo, en este paraíso, sus siervos les servirán. La palabra servirán es la traducción del término griego latreía, de donde tenemos idolatría, egolatría, etc. Un término que significa, sí, adoración, servicio litúrgico. Nosotros, los creyentes, seremos restaurados para servir a nuestro propósito y ser sacerdotes que estén ministrando en presencia de Dios. Dice aquí, sus siervos les servirán, ¿y qué? Y verán su rostro. Para eso fuimos creados, hermanos, para contemplar el rostro de Dios, para vivir coram Deo, en presencia de Dios. Para eso fuimos creados. Jesús por eso ora en Juan 17, Padre, los que me diste, quiero que ellos estén donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. El anhelo del pueblo de Dios, después de haber sido expulsados, siempre fue: Señor, quiero ver tu gloria. Moisés le rogó al Señor en la montaña, ¿se acuerda? Señor, muéstrame tu rostro, quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo: no, ningún hombre podrá ver mi rostro y seguir viviendo. Y Dios le concedió ver su espalda. Y el salmista dice, ¿qué es lo que el salmista dice? Salmo 27, dice: quiero estar en el santuario, ¿para qué? Para contemplar tu hermosura, para mirar tu rostro. Mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Dios. El creyente lo que anhela es estar cara a cara con Dios. Y usted recordará la bendición arónica, ¿no es cierto? Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová que alce su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa bendición, ese deseo finalmente se cumplirá en el paraíso restaurado y verán su rostro. ¿Se acuerda de ese glorioso himno que dice: cara a cara espero verle? Más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y yo le pregunto, ¿es su anhelo? ¿Es su deseo? Ora y usted le pide al Señor: Señor, quiero estar para ver tu rostro. Quiero estar en tu presencia para ver tu rostro. ¿Anhela usted ese momento? Bueno, aquí la iglesia es presentada como el gran sumo sacerdote. Vea usted, dice, sus siervos les servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Se acuerda que tenía el sumo sacerdote en la frente? Una leyenda que decía: santidad a Yahweh, santidad a Jehová. Tenía el nombre de Dios aquí en su frente. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Una vez al año, entrar al lugar santísimo. Una vez al año. Aquí la iglesia es presentada en su rol sacerdotal, perfectamente sirviendo a Dios en santidad en su presencia. Esto es lo que nos aguarda. Esto es nuestro futuro. Un lugar donde no habrá más maldición, no habrá más noche, no habrá más temor, no habrá más angustia, no habrá más enfermedad. Un lugar donde ya no sufriremos ninguno de los efectos de la caída. Ese es su futuro. Y quiero entonces concluir aquí con dos implicaciones, dos aplicaciones. Una es para el no creyente. Si usted está aquí con nosotros, si tú eres alguien que todavía no crees en Cristo, veniste intrigado por la iglesia, fuiste invitado a venir, con todo respeto. Bueno, primero que nada, bendito sea Dios por su presencia, estamos muy agradecidos de que esté aquí. Número dos, esto que estoy hablando aquí, esto que he descrito aquí, brevemente aunque no parezca, esto que he descrito aquí no es su futuro, no lo es. A menos que se arrepienta de sus pecados
y crea en Cristo. ¿Por qué se lo digo? Más adelante Jesús lo dice. Claramente dice, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y usted dirá, bueno, saliendo de aquí compro mi detergente y lavo mi ropa para poder entrar a ese lugar. No, está hablando simbólicamente de qué. Aquellos que lavan sus ropas, ¿cómo? La ropa, la vestidura es un símbolo de sus acciones, de sus obras. Aquellos que por creer en la muerte de Cristo, en su vida, muerte y resurrección, son lavados de sus pecados. Esos son los que podrán entrar a este lugar. Esos son los que estarán en esta santa ciudad. Esos son los que estarán en este templo jardín cósmico. Solamente ellos. Si usted no ha creído en Cristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, este no es su futuro. Usted pasará la vida una y otra vez tratando de emular o replicar el paraíso. Y cada vez que usted lo haga quedará más insatisfecho. Hasta que usted pueda empezar a experimentar el paraíso al entregar su vida a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si usted está en Cristo, empieza a experimentar en medida lo que algún día disfrutará en plenitud. Arrepiéntase, crea en Cristo. Podemos hablar de eso después del culto. Y por último, una palabra para el creyente. Una palabra para todos los verdaderos creyentes. Para aquel cansado entre nosotros, cansado de luchar con el pecado, el que está cansado de ver esta realidad de los restos de pecado en su interior. Paz a usted, hermano. Pronto estaremos junto al río. Pronto. Para aquel que sufre enfermedad en el cuerpo, que se levanta en medio de la noche con un dolor insoportable, un dolor cansado, un dolor fastidioso. Paz a usted, hermano. Pronto estaremos junto al río. Para usted que tiene un familiar que está muriendo de cáncer, para usted que puede ver a un ser querido ser consumido por la enfermedad, paz a usted, hermano. Pronto estaremos junto al río. Para ti que has perdido a tu padre o a tu madre o a un ser querido, usted papá que ha enterrado a un hijo, usted mamá que ha enterrado a un hijo, paz a usted. Pronto estaremos junto al río. Para todos aquellos ustedes que anhelan y que ruegan al Señor, quiero ver tu rostro. Paz a ustedes. Pronto estaremos junto al río, hermanos. Pronto estaremos allí, en presencia del Señor, junto al río, limpio, puro y resplandeciente, recibiendo de Dios sustento perfecto y eterno, contemplando su rostro. Hace unos momentos me decía mi esposa, no, eso sí no había pensado en decirlo, pero lo voy a incluir. Una muchacha muy querida, muy amada de la iglesia, su nombre es Cristina. Ella murió de cáncer a sus 18 años. Murió de cáncer. Una niña de devoción al Señor y demás. Murió de cáncer en el pulmón y su mamá cuenta que ya agonizando, ella le pidió agua, tenía sed. Su mamá fue a buscar el agua y cuando la trajo, ya había muerto. Pero su mamá dijo, ahora está bebiendo el agua de vida. Ahora está bebiendo el agua de vida. Oh, hermanos, sufrimos y sufriremos más. Sufriremos por nuestra lealtad a Cristo. Seremos perseguidos y odiados. Sufriremos hambre, sufriremos muchas cosas, pero paz a ustedes. Pronto estaremos junto al río. Amén.